Bien, buenas tardes. Me parece que ya están presentes. Buenas tardes con todos. Disculpen la tardanza. No se preocupe. Sean bienvenidos, estimado licenciado Jaime Olivas Vera y compañeros de esta sesión abierta del taller de política comparada. Mi nombre es Angélica Araca y en esta oportunidad los estaré acompañando en la moderación. Vamos entonces, siendo las 5:18, a empezar con lo que es la sesión iniciada por el taller de política comparada. Bien, en esta oportunidad, la sesión titulada Criminalidad y minerías ilegales e informales tiene como objetivo general analizar la relación entre la criminalidad y las minerías ilegales e informales. En ese marco se plantean como objetivos específicos analizar los factores que permiten la expansión de las minerías ilegales e informales en el Perú, analizar los diferentes tipos de minerías y su impacto social, económico, ambiental y también político. Por último, analizar también la relación entre corrupción, capacidad estatal y el crecimiento de economías ilegales. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Jaime Olivas Vera, a quien agradecemos por acompañarnos. Especialista en el Observatorio del Delito y la Criminalidad, con amplia experiencia en el análisis y seguimiento de fenómenos delictivos. Ha cursado formación especializada en análisis criminal, prevención del delito y delitos medioambientales, así como en gestión pública, políticas públicas y metodología de la investigación. Cuenta con un conocimiento profundo del sistema de justicia penal, lo que le permite combinar la investigación académica con la práctica aplicada en el ámbito de la seguridad y la justicia. Su experiencia incluye el desarrollo de estudios estratégicos para la prevención del delito. Bien, sin más preámbulos, damos la palabra al licenciado Jaime Olivas Vera. Lo escuchamos, licenciado. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Angélica? Buenas tardes con todos. Espero que se me escuche bien. Me parece que sí. Sí. Bueno, antes que nada quiero pedir unas disculpas realmente. Justo acabo de salir de la oficina donde trabajo, que es el observatorio, que ahora ha habido una reestructuración de la PNP y ahora es una división y tiene una categoría superior. Entonces, hemos estado en ese tránsito entre ayer y hoy día. El reglamento salió ayer y hoy día justo hemos estado de reunión en reunión articulando. Y bueno, como tal, como ya llevo 2 años ahí, conozco todo, entonces las disculpas del caso, ¿no? Más o menos cuánto tiempo tengo para poder presentar la clase, me podrían decir, por favor. Entiendo que son 2 horas, tal vez hora y media, y el tiempo, más o menos cuánto. Estaría bien 1 hora y media. Ya, Bien, te parece perfecto. bien. Sí, Sí. perfecto. Bueno, entonces, antes que nada quiero nuevamente presentarme. Soy el licenciado Jaime Olivas. Soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Y bueno, asimismo también pues ya llevo 2 años y medio netamente enfocado desde el cerebro de la PNP, vamos a denominarle así, estudiando el fenómeno del crimen organizado y no solamente eso, ¿no? Sino también programas, protocolos y todo lo que concierne con ello. Entonces, considero que conozco, no todo, pero conozco una gran parte y justamente en ese sentido el día de hoy vamos a abordar una clase bien interesante. He preparado dos presentaciones. Por un lado, vamos a hablar sobre el crimen organizado en un marco general y justamente con los objetivos que se habían planteado. Y luego otra presentación que también ya había hecho una clase de esto, pero que es sobre cómo podemos medir el delito, ¿no? El crimen. Yo creo que también les puede interesar en el marco de la investigación que están realizando y además eso también pues les va a permitir a ustedes conocer un poco más. Antes de continuar con esto, me gustaría que esta sesión sea, voy a hablar por cada parte, no son módulos, ¿no? Pero por cada sección que esté abordando y luego si ustedes tienen comentario o dudas, con gusto los voy a escuchar, con gusto les voy a atender para que de esa manera pues podamos hacer las cosas mucho más fluidas, ¿no? Y todo eso. Entonces, ¿yo puedo pasar a compartir mi pantalla? ¿Tengo el permiso? Sí, claro que sí. Inicie, por favor. Perfecto. Entonces, voy a proceder a compartir la primera presentación, que es esta de aquí. Ujú. Sí, crimen, este aquí. Se ve bien, ¿verdad? Sí, sí, creo que se ve. Perfecto. Entonces, antes de nada, quiero un momento, por favor. Voy a mover esto por aquí para poder.
Ver, si hay alguna pregunta, déjenlo en el chat, por favor. Con mucho gusto voy a estar atendiéndolos, voy a estar escuchándolos, porque al fin y al cabo es lo que deseo que se haga, ¿no? Sí se está viendo, ¿verdad? Ya, Sí, sí se observa. un momento, es que me parece que tengo un pequeño inconveniente. Ya, ahora sí. Entonces, empecemos, ¿no? Criminalidad y economías ilegales e informales. Es la sesión que justamente se me había pedido que les pueda explicar y enseñar. Y primero quiero comenzar esto de aquí, o quiero comenzar pues el tema de esta sesión, generándoles una pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué consideran que es el delito? ¿No? Y esto, si me lo pueden responder más adelante, sería perfecto, ¿no? Para ustedes, ¿qué es el crimen? ¿No? Y para ustedes, ¿qué estamos viviendo en la actualidad? Entonces, estas son preguntas que de por sí motivan y va a generar muchísima interacción y gusto, no solamente en mí como académico, como profesional, sino también en estudiantes que justamente lo que venimos promoviendo desde el observatorio es que más personas se inmiscuyan, se metan en estos temas de criminalidad. ¿Por qué? Porque es muy importante. Actualmente, y quiero ponerlo como contexto, ¿no? Actualmente estamos viviendo una crisis muy grande referente al crimen, ¿no? Referente al crimen organizado en general. Y a tal punto que al día de hoy, y lo que nunca antes se había visto, se están dando marchas, se están dando protestas para exigir seguridad. Y se supone que todo estado tiene de por sí que garantizar la seguridad, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros, en el Estado democrático liberal que conocemos, renunciamos a nuestras capacidades de autoprotección, ¿no? Para poder darle a un Estado esta capacidad de protección y proteja nuestra propiedad privada. Entonces nosotros estamos exigiendo una de las cosas básicas del Estado democrático liberal contemporáneo. Entonces, estamos viviendo una crisis que no se había visto antes y que realmente exige que nosotros, como profesionales de la ciencia política, nos cuestionemos y hasta cierto punto también empecemos a mirar desde un punto de vista de culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de justamente, pues, diseñar, estudiar y conocer estas dinámicas que yo considero tienen que ver mucho con el ejercicio del poder. ¿No? Incluso algunos estudiosos académicos mencionan que pues, el crimen y las dinámicas del crimen tienen que ver mucho con la capacidad de poder, la capacidad de coerción que tiene un Estado eh, para poder hacer cumplir las normas, las reglas, ¿no? Entonces, hay que hacernos una autocrítica y esto es para todos ustedes y también para motivarlos a estudiar más esto, ¿no? Si bien en la escuela, por ejemplo, tenemos un solo curso, me parece, de este tema, sería interesante cada vez más pues ir llevando la ciencia política también hacia este campo y es justamente lo que desde el observatorio, como politólogo, como hincha de como estudiante de San Marcos y apasionado del tema, estoy tratando de ya poco a poco introducir a la escuela, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Y es que en el norte global, estamos hablando de Estados Unidos, los principales que estudian el crimen son politólogos. Si ustedes revisan la bibliografía acerca de crimen, acerca de criminalidad, acerca de los mercados ilegales, todo eso, son politólogos. Entonces, los principales le estoy hablando, politólogos. Entonces, es nuestro deber, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿quién más que nosotros, que tenemos una visión muy amplia acerca de la sociedad, del poder, de la economía, que estudiar un fenómeno que justamente junta los tres? Vamos a tener un factor económico, un factor social, un factor político, vamos a tener muchos factores que justamente nosotros los podemos ver. Entonces tenemos la capacidad y creo que también pues es hacia ello a que se metan, a que se unan. Es un tema muy interesante, muy bonito y qué bueno que estén interesados en esto, en este tema y espero que sigan muy interesados, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo del crimen no solamente pues es estudiar el fenómeno, sino también las instituciones que al fin y al cabo van a atender este problema, ¿no? Que estamos hablando de las instituciones del sistema de justicia penal. Valga decir, la policía en el primer escalón, la fiscalía en el segundo escalón, el Poder Judicial y finalmente el INPE, ¿no? Que son cuatro.
Y bueno, de por sí también está la Defensoría Pública, ¿no? Estos abogados de oficio. Entonces, tenemos varios, tenemos como que un conjunto de instituciones que tenemos que estudiarlo, ¿no? En el Perú, este estudio, ¿no? O esta área, pues ha sido copada, vamos a denominarle, por el derecho. Pero sin embargo, también ahora nos estamos dando cuenta que si siempre vamos a atender este problema desde las leyes, no vamos a poder solucionar mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo las leyes van a definir lo legal y lo ilegal y se acabó. Pero qué hay detrás de todo esto. Y justamente esta sesión es eso, ¿no? Espero que estas palabras les hayan motivado un poquito más a introducirse en este tema, que para mí es interesante, ¿no? Entonces, empecemos. Vamos a hablar un poquito, quiero ponerles en contexto, y es que las economías en el Perú nada más, ¿no? En el Perú nosotros vamos a tener en cuenta que desde ya hace un tiempo, pues cada vez más es más fuerte la presencia de las economías ilegales, de las economías informales, en la representación política, ¿no? No solamente estoy hablando del Congreso, estoy hablando de alcaldes, estoy hablando de gobernadores regionales y todo ello pues genera una serie de dinámicas nuevas para nosotros, ¿no? Que si bien ya en su momento se advertía, sin embargo pues ahora lo podemos ver con mucha más claridad, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos nosotros observar en una primera instancia en aquellos que quieren formalizar y legalizar los colectivos, ¿no? Estos taxis sedanes que se trasladan de un punto A un punto B, que al fin y al cabo es una economía informal que ha ganado representación y que durante mucho tiempo pues están ahí, digamos, tratando de formalizarse, ¿no? Mediante una serie de medidas, no solamente legislativas, sino también en los municipios. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también tenemos el caso de la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Que durante mucho tiempo, pues, ha tenido una ventana abierta, ¿no? A través de la informalidad, vamos a denominarle, y que esto, ¿qué es lo que ha generado? Pues que se generen grupos de poder que dependen de esta economía ilegal y que al fin y al cabo van a tener representación y que por lo tanto van a tener un voto, van a tener voz y van a tener influencia en el poder político. Entonces, son configuraciones nuevas, pero también hay muchas más. Por ejemplo, los traficantes de terrenos, ¿no? Que también es otra economía ilegal que mueve muchísimo dinero que no lo vemos. También el tráfico de patrimonio cultural, de tala ilegal. Entonces, como ven, en realidad el tema de las economías ilegales escapa del tema policial, del tema fiscal, ¿no? Escapa de eso, sino tiene que ver muchísimo con la configuración del Estado y tiene que ver muchísimo con la representación del Estado y pues las políticas, las leyes que al fin del día se van a dar y que van a terminar pues de perjudicar o beneficiar a una cierta persona, una cantidad, ¿no? Entonces, vayamos por ahí. Segundo, que tanto las economías ilegales como las economías informales no son fenómenos marginales, ¿no? No son, digamos, que están fuera de nuestra economía. Al fin y al cabo, todo lo que nosotros vivimos va a terminar, pues, entrelazándose en algún punto. Y esto vamos a ver muy claro con el tema de las extorsiones, que ya más adelante vamos a abordar, vamos a poner unos 10, 15 minutos, vamos a enfocarnos en ello porque es importante entenderlo, ¿no? Y como les venía diciendo, que la expansión pues, de las economías ilegales e informales reflejan prácticamente lo mismo, ¿no? Y eso también es importante considerarlo porque al fin y al cabo nos van a demostrar desigualdades estructurales que existen, ¿no? Y desigualdades estructurales que el Estado pues no ha podido atender, ¿no? Y además de eso también vacíos en la regulación estatal, ¿no? Y esto de aquí es prácticamente el día a día. ¿Por qué? Porque cada vez se ponen más sanciones, cada vez se penaliza mucho más pues las acciones, pero sin embargo no se están atendiendo los problemas de fondo, ¿no? Y aquí nuevamente vamos a caer en un círculo vicioso donde nunca va a funcionar nada, porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es atender a las economías ilegales y a través de los factores que la generan. No hay otra fórmula realmente, ¿no? Porque si penalizamos y penalizamos y encima tenemos un gran porcentaje de impunidad, ¿qué es lo que vamos a generar? Anomia, ¿no? Y la anomia, pues, es que no hayan reglas. Y hay una teoría criminológica que lo explica. Entonces aquí vamos a hablar sobre la interrelación entre la criminalidad, la economía ilegal y la economía informal. Esto lo vamos a ver mucho más, este conjunto lo vamos a ver muy marcado en el tema de la minería ilegal, por ejemplo, y en el tema de las extorsiones, ¿ok?
También vamos a tratar de analizar pues algunas consecuencias sociales y políticas y vamos a hablar sobre los impactos que tiene todo esto en la gobernanza. Y aquí vamos a dar un claro ejemplo que también pues me gustaría escuchar a ustedes, es respecto a la vacancia que tuvo Dina, ¿no? A raíz de una serie de protestas, de reclamos evidentemente justos, pero que al fin y al cabo giraban siempre en torno a el crimen, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que tenemos que estudiarlo, tenemos que verlo, es la realidad, es nuestra realidad, ¿no? Si en el pasado pues eran los conflictos sociales derivados del tema de la minería, el día de hoy estamos viviendo algo similar respecto a la seguridad ciudadana, al crimen organizado, a la protección de la propiedad privada, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos un nuevo panorama, un panorama que nos exige romper incluso paradigmas, ¿no? Entonces, preguntas que he desarrollado para que motivemos esta conversación, porque en un momento les voy a tratar de dar el pase para que me puedan contar o opinar y si se puede también debatir, agregar algunas cosas que para mí sería maravilloso, ¿no? Preguntas, ¿cómo se vincula la criminalidad con las economías ilegales informales? ¿Qué efectos producen estas interrelaciones en la estructura social y política? Y finalmente, ¿no? ¿De qué modo las políticas públicas pueden responder a esta convergencia? Para esto, quiero también hacer aquí un pequeño paréntesis muy importante. Cuando hablamos de informalidad, que a mí particularmente me gusta decirle autoproducción, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, es ese servicio o ese bien, principalmente ese servicio, ¿no? Que el Estado no me brinda o que no puedo acceder a ese servicio y que me lo tengo que autoproducir, autoproducción, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua. Si el Estado no me brinda el acceso a agua, el acceso a luz, lo que yo voy a ir haciendo es tener que acceder a esto de una forma informal, ¿no? Y lo mismo con el terreno. Si el Estado no me brinda, ya sea mediante la inversión privada, la inversión pública, pero si el Estado, estamos hablando, ¿no?, de la superestructura, no me brinda el acceso a casa, hogar, yo lo voy a tener que autoproducir, ¿no? Y así una cadena de cosas. Lo mismo con la seguridad. Si el Estado no me brinda seguridad, ¿qué voy a terminar haciendo yo? Pues tener que recurrir a seguridad privada, que no muchas veces va a ser formal, ¿no? Y caemos en la informalidad. Lo mismo con el transporte público. Si el Estado no me garantiza, ya sea inversión pública o privada nuevamente, un transporte público eficiente, rápido y todo ello que necesitamos, voy a tener que acceder y autoproducir propia mi propio transporte público, ¿no? Y ahí está el hecho de las combis, está el hecho de las mototaxis, el hecho de los colectivos. Entonces, como ven, es una mirada muy crítica a lo que hemos estado viviendo y también me gustaría compartírselos, ¿no? Claramente aquí vamos a tener posiciones, pero que sin embargo siempre es bienvenido y en estos aspectos de crimen, que es un tema muy social, no van a haber verdades únicas, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pasemos al marco conceptual, que es muy importante comprender, entender cómo las cosas se están dando, se están realizando, ¿no? Y aquí he tratado de escapar lo más que puedo del derecho. ¿Por qué? Porque justamente quiero incentivarles a que salgamos de este marco que nosotros muchas veces tenemos, ¿no? Que si bien en el ejercicio profesional en algún momento vamos a tener que hacerlo, pero también mirarlo desde un punto de vista mucho más crítico nos va a permitir ver dónde está el problema, ¿no? Que muchas veces cuando estamos viendo dentro de la caja no lo vemos, pero una vez que salimos de ello vamos a ver por dónde está el agujero y por eso vamos a escapar un poco. He tratado también de recoger algunos autores, unos polémicos y unos no, y algunos me gusta citarlos y a otros no también, y ya se van a dar cuenta, pero que sin embargo son a veces necesarios recurrirlo. Muchas veces al momento de escribir o de investigar y de tratar de dar una opinión mucho más académica, hay que incluso renunciar a nuestros propios gustos acerca de un u otro autor. Entonces, hablemos de la economía informal, ¿no? El conjunto de actividades económicas no reguladas por un Estado, pero socialmente legítimas. Y aquí les ponía el ejemplo de, por ejemplo, el ambulantaje, ¿no? El tema de las personas que venden, que comercializan por ejemplo, vamos a denominarle ya, los huevitos de codorniz, ¿no? Y esto siempre es un ejemplo que pongo ahí en el observatorio.
¿Por qué? Porque es algo que nosotros vemos en la esquina, que no está regulado, tal vez no tiene pues las condiciones necesarias, además de eso también seguridad para la misma persona que realiza la actividad económica, pero al fin y al cabo nosotros vamos a terminar aceptándolo, ¿no? Que es propio de nuestra dinámica y no está mal realmente, ¿no? Porque al fin eso luego se puede transformar en una mediana empresa, en una gran empresa y etcétera, y está ahí, pero que al fin y al cabo no está regulado netamente, esa persona no está dentro del marco regulatorio, pero nosotros lo aceptamos y también incluso las autoridades pues le hacen a la vista gorda, ¿no? Otro ejemplo, los colectivos. ¿Quién no ha tomado un colectivo? Yo creo que todos hemos tomado un colectivo. E incluso las personas que fiscalizan, las personas que investigan, toman un colectivo. Es socialmente legítimo, está socialmente aceptado tomar un colectivo. Sabemos que está mal, sabemos, oh, pero lo seguimos tomando, ¿no? Claro, hay una demanda que el Estado pues no está atendiendo, pero lo tomamos, es socialmente legítimo, ¿no? Y sabemos que no está dentro del marco regulatorio, sabemos que es ilegal, porque si esa persona que está haciendo colectivo se va a ganar su multa de 19.000 soles, va a entrar al depósito, le van a quitar su brevete, ¿no? Incluso hasta los pueden denunciar. Entonces, está totalmente fuera, pero nosotros lo aceptamos, ¿no? Y esto, pues, al fin y al cabo es la autoproducción. Lo mismo con el tráfico de tierras, ¿no? Que nosotros sabemos que no hay acceso a tierras, que no hay acceso a casa, a vivienda social, y que pues aceptamos y socialmente incluso hablamos sobre el tráfico de tierras, ¿no? Y está ahí, está presente. Hemos visto, por ejemplo, en TikTok cómo trafican en los cerros, ¿no? Los marcan con yeso y ya se pararon por lotes y ya están, y lo estamos aceptando socialmente, ¿no? Entonces, todo ello es la economía informal, o como yo la denomino, autoproducción. No la denomino, es una denominación que existe, que está en la literatura y que me prefiero tomarlo así, autoproducción, porque lo informal pues es encajar en lo formal y lo informal. La autoproducción es darnos cuenta que hay algo que no ha sido atendido y que como persona que tengo necesidades voy a tener que atenderlas a mi manera, porque el Estado que se supone que me tiene que ayudar no lo hace. Entonces, ya estamos empezando a tener aquí, ya más o menos vamos empezando a agarrar esta visión más crítica de las cosas, ¿no? Entonces, implica ausencia de registro, fiscalización o protección laboral, ¿no? Vamos a poner el caso de las trabajadoras sexuales, ¿no? Las trabajadoras sexuales, que justamente fue un tema de mi investigación de tesis, ¿no? 2 años y medio, no, 2022, 2025, 21, 25, es el claro ejemplo de esto, ¿no? Del tema de la ausencia de un registro, de la ausencia de fiscalización o protección laboral, ¿no? Eh, el trabajo sexual no es ilegal, pero tampoco es formal, porque no hay algo que te diga que está reglamentado, que tiene que tener un registro, que tiene que tener procedimientos, ¿no? Que tiene que tener condiciones laborales, que tienen derechos laborales, etcétera, ¿no? Pero que sin embargo no es ilegal, pero aún así lo criminalizan, ¿no? Hay algunos municipios que ponen ordenanzas donde las sancionan económicamente a las chicas y chiques que realizan, pues, el trabajo sexual. Entonces, nuevamente, ¿no? Estamos viendo que es un claro ejemplo, el trabajo sexual, ¿no? Otro ejemplo de esto que estamos hablando es, por ejemplo, del transporte público, de los buses, de los microbuses, que son informales, que sabemos que son informales, que no tienen un registro, que no tienen fiscalización, que no tienen protección laboral nuevamente, pero que sin embargo atienden una demanda, ¿no? Que están ahí. Claro, hay nuevamente condiciones que no cumplen y una gran serie de requisitos pues, probablemente, pero que nuevamente, ¿no? Está ahí presente la economía informal. Hablemos de los ambulantes, por ejemplo, en el mercado central, ¿no? Las personas que están pues con el plástico vendiendo en el suelo, ¿no? Alguno que otro producto, lo mismo, ¿no? No tienen fiscalización, no tienen registro. Entonces, vemos eso, ¿no? Autores, por ejemplo, algo que particularmente he tenido que forzadamente incluso aprender a citar es a De Soto, que habla un poco de la economía informal en el Perú y tal vez es uno de los pocos que ha descrito de alguna u otra manera esta dinámica, ¿no? Y que cuando uno lo lee, ya quitándose ese sesgo, se va a dar cuenta que realmente tiene algunos aportes interesantes, ¿no? Hart y Potters y Haller, ¿no? Del 2005. Igual toda esta bibliografía les voy a mandar luego en Word o al final se los escribo por aquí para que puedan revisarlo, ¿no? Cada uno de ellos, que es bastante.
Entonces, una cita muy importante, ¿no? La informalidad es una respuesta estructural a la exclusión del mercado formal y a la debilidad institucional. Creo que ahí se resume todo lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Entonces, ya para resumir esta parte, ¿no? La economía de autoproducción o de informalidad es algo, un servicio, un bien que yo que quiero, que necesito y que pues lamentablemente no está cubierto de forma formal, me las tengo que buscar de alguna u otra manera, le encuentro y que obviamente no va a estar dentro del juego formal. Entonces, suena muy lógico, pero ahorita vamos a entender cómo esto se va a conectar con la economía ilegal y luego con la criminalidad organizada. Que esta parte, créanme que es que si les apasiona este tema, aquí ya estamos empezando a tener un poquito más. Luego lo vamos a aterrizar en el caso de Lima Metropolitana con la extorsión, que aquí sí voy a necesitar que me presten muchísima atención, porque créanme que es algo muy denso. Incluso a veces es difícil explicarlo, así que si no entienden algo, por favor, nuevamente, Jaime, no entiendo, explícame con gusto, me gusta, así que no hay ningún problema. Economía ilegal, ¿no? Producción, aquí sí, economía ilegal. ¿Por qué? Porque tiene una cadena de suministro, tiene una cadena de producción. Por eso se le llama economía ilegal, no tiene una lógica de donde hay un bien, hay un servicio, hay una inversión, hay una reinversión, hay una capitalización, hay una ganancia, hay todo. O sea, tal cual es una empresa. Pensémoslos como una empresa, ¿no? Por eso economía ilegal. Claro, luego cuando uno va revisando la literatura, wow, se da cuenta que no solamente es pues minimizar una empresa, pero bajo la lógica capitalista que en la que vivimos, el mejor análogo es una empresa ilegal, es una empresa criminal. Una empresa que se dedica a vender, a realizar un bien, un servicio de manera ilegal, que es explícitamente ilegal, pero lo hace. Un claro ejemplo, tráfico ilícito de drogas o el narcotráfico, ¿no? Son lo mismo. En el Perú, en el Código Penal, penal está como tráfico ilícito de drogas y la academia lo usan, ¿no? Como narcotráfico, narcotics. Entonces, eso es el claro ejemplo, ¿no? Que tú vas a tener productores, vas a tener compradores, vas a tener distribuidores, vas a tener comercialización a gran escala, empresas gigantes, ¿no? Mafias, organizaciones criminales, como vas a tener clanes familiares, al menudeo, ¿no? La microcomercialización. Entonces, tienes toda una economía, pues, ¿no? Tienes toda una dinámica económica que se relaciona entre productor, empresario, el que invierte, el que gana, el que transporta. Es una cadena, tiene una cadena producción, distribución o intercambio de bienes y servicios prohibidos por la ley, ¿no? Creo que ahí lo tenemos muy claro. Involucra actividades que van a vulnerar normas penales o administrativas, sí o sí, van a estar reglamentadas y eso va a ser ilegal. El tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, por ejemplo, la extorsión no está tan, ahí hay una vaguedad que ahora les voy a mencionar, que la extorsión, pues el sicariato, por ejemplo, ¿no? Que también es un mercado ilegal, porque ¿qué? Hay un comprador, hay un vendedor de un servicio, vamos, suena cruel, en efecto, suena muy cruel, pero desde un enfoque muy académico, vamos a denominarle muy neutral, muy frío, es eso, ¿no? Yo, una persona que quiero contratar a un sicario, contrato a un sicario de por medio, le doy un dinero para que me realice un servicio, ¿no? De evidentemente, pues quitarle la vida, asesinar a una persona, pero ya tengo una economía ilegal. Ven lo frío y muy frío y muy complicado que es entender que todo esto tiene que ver también con la lógica en la que vivimos de un modelo económico, ¿no? Entonces, lo mismo, por ejemplo, con la minería ilegal, ¿no? La minería ilegal. Lo mismo vamos a tener con el tráfico de flora y fauna, ¿no? De los animales y de las plantas, que también existe, o con el patrimonio cultural. Entonces, ya vemos, autores importantes aquí, Naylor, Andreas y Goldman, Castells y Potters, ¿no? Nos van a dar mucho. Las economías ilegales se integran funcionalmente en el sistema capitalista global, Castell y Portes. Aquí nosotros tenemos que aceptar que una sociedad en la cual ya vivimos, lo tenemos institucionalizado, difícilmente va a ser cambiado, es ampliamente aceptado, tiene sus problemas, ¿no? Y estos son los problemas justamente de ello, uno de los tantos, ¿no? Pero tiene sus problemas. Y que también tenemos que aprender a convivir con ello, no, pero tenemos que aprender a mitigar, a reducir el impacto, ¿no? Y estamos para eso, justamente. Y ahora hablemos de la criminalidad organizada, ¿no? ¿Qué es la criminalidad organizada? Aquí vamos a tener múltiples definiciones, desde la ONU, ¿no? Desde la UNOC, que es la oficina pues, de delitos y drogas, ¿no? De la ONU,
también vamos a tener pues en los códigos penales de cada país una definición distinta, pero hay que ceñirnos a la academia, porque a nosotros nos importa es la academia. ¿Por qué nos importa la academia y no el código penal de un país? Porque pues eso, el código penal está hecho por, lamentablemente, un sector político, ¿no? Un sector político que ha tenido cierta influencia de una determinada ideología. Pero en la academia muchas veces no vamos a encontrar eso, ¿no? Por eso es que en algunos países es ilegal, por ejemplo, el trabajo sexual, está penalizado el trabajo sexual y en otros países no está penalizado. Pero si nosotros nos ceñimos a definiciones académicas, vamos a tener una mirada más crítica incluso de los sistemas del derecho penal, ¿no? Entonces, nuevamente, el crimen organizado, la criminalidad tiene que estar más cerca a las ciencias sociales, más cerca a la ciencia política que al derecho, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos a generar estudios, investigaciones y todo ello. La criminalidad organizada, ¿no? Estructura jerárquica o en red que planifica, controla y legitima actividades ilícitas. Aquí en Perú, por ejemplo, le denominan de una forma bien interesante, ¿no? Tenemos una ley del crimen organizado que define al crimen organizado mediante una organización criminal, pero no define netamente qué es el crimen organizado, no lo define como un fenómeno social, pero sí nosotros lo podemos entender, el crimen organizado o la criminalidad organizada o el crimen en general es un fenómeno social, político, económico, si quieren denominarlo, pero es un fenómeno social al fin y al cabo, que está realizado por organizaciones criminales, ¿no? Que son un conjunto, que son estructuras, pues, que se forman a partir de una cantidad de personas. Entonces, nuevamente, ¿no? Como les digo, por eso es necesario mirar desde un punto de vista muy crítico, ¿no? ¿Qué busca la criminalidad organizada en general? Busca poder económico, territorial, social, mediante coerción y corrupción, ¿no? No va a haber criminalidad organizada si uno, no hay mucho, no hay dinero y dos, no hay corrupción. Necesita, o sea, es necesario, es parte de, ¿no? Y eso creo que también lo saben todos, lo entienden todos, pero claro, ¿qué tan legítimo es esto, no? Y ahí empezamos. Aquí hay un autor muy importante que yo sí, si quieren meterse en este tema y necesitan conocer, y quieren aprender más, indagar más al respecto, Gambetta, ¿no? Nuevamente les voy a pasar esta bibliografía. Lamentablemente, y también felizmente, ¿no? La mayoría de la literatura está en inglés. La mayoría de la literatura está en inglés, ¿no? Entonces Gambetta nos dice, las organizaciones criminales operan como empresas que ofrecen protección y orden en mercados ilícitos. Él habla mucho de la extorsión. Y aquí vamos a hablar, y justo luego vamos a pasar a ver el tema de la extorsión, que nosotros lo estamos viendo de un punto de vista chiquitito porque recién está comenzando. Pero esto ya lo vivió Italia, ya lo vivió Colombia, ya lo vivió también de una manera muy fuerte Japón, lo ha vivido Rusia, lo ha vivido Alemania, lo ha vivido Estados Unidos, todos los han vivido. Porque la extorsión está ahí. Mientras exista un estado coercitivo como el que vivimos, va a existir la extorsión, ¿no? Y eso también vamos a jugar, nuevamente luego les voy a presentar una PPT, donde vamos a poder aprender un poquito más. Entonces, la criminalidad organizada es un fenómeno social con estructura jerárquica, ¿no? O en red que planifica, controla y legitima actividades ilícitas. Hay que entenderlo así. Vámonos a las perspectivas teóricas, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos estudiar todo esto? Desde cómo podemos entrelazar la economía informal, la economía ilegal y la criminalidad organizada, ¿no? ¿Cómo lo podemos entrelazar? Bueno, vámonos a verlo desde un punto de vista de economía política, ¿no? Desde economía política, las economías ilegales informales surgen como respuesta estructural a la desigualdad en la distribución del capital. Al fin y al cabo, para que haya pues una economía ilegal, por ejemplo, el caso del tráfico ilícito de drogas, vayámonos, ¿no? ¿Por qué existe la cocaína? Porque está la hoja de coca. ¿Por qué hay plantación de hoja de coca? Claro, en el Perú, en Bolivia, ¿no? En Colombia, en Ecuador, originalmente la hoja de coca se utilizaba con fines más cosmológicos, más místicos, ¿no? Más tradicionales. Claro, luego obviamente pues ha sido tomado, ha sido apropiado por organizaciones criminales, ¿no? Por una economía ilegal que ahora pues lo utilizan para para producir la cocaína y para traficar, ¿no? Evidentemente. Pero al fin y al cabo, ¿qué nos dicen, no? Y esto lo van a encontrar en la política, en el diagnóstico de la política contra las drogas y también incluso en muchos estudios que van a poder, pues prácticamente es un cliché lo que dice la academia, es que es más atractivo cultivar hoja de coca que cultivar café, ¿no? Entonces, ¿por qué? En todo sentido, es más caro,
¿no? Me genera más rentabilidad, me va a generar más ganancia, me va a generar muchas más cosas que yo como poblador con muchas desigualdades necesito pues subsanar, ¿no? Necesidades que no puedo, que no voy a poder cubrirlas con el tema de la plantación del café. Entonces, tenemos que partir, el principal es desde una cadena, desde un punto de partida de desigualdad en el tráfico ilícito de drogas. En la minería ilegal, sí y no, porque ya mucho de lo que se realiza en la minería ilegal es una reinversión del tráfico ilícito de drogas, y ahí hay un conjunto, ya se están juntando esas economías ilegales, pero en un inicio, ¿no? Cuando nace el tema de del mercado, de la minería informal, justamente nace con personas que se dedicaban ancestralmente, tradicionalmente a la minería informal, bueno, a la minería, y que luego cuando surge pues una ley de minería formal, ellos pasan a ser informales porque no estaban formalizados, ¿no? No están dentro de este juego. Y que luego ellos se van transformando en una dinámica distinta, ¿no? Se dan cuenta pues las organizaciones criminales que hay una gran ganancia y que luego pues pierden, pero siempre se parte desde un punto de vista desigual, ¿no? El tema de la trata de personas de la misma manera, ¿no? Por lo general esto pasa con las mujeres pues de países que tienen muchos conflictos internos, vamos a denominar por ejemplo Venezuela, y que necesitan un trabajo, ¿no? Y que muchas de ellas son engañadas con la historia de vas a ir a anfitrionar en una discoteca en Lima, Perú, y que terminan siendo víctimas de trata y siendo explotadas sexualmente, ¿no? En un edificio de Lima, que parte de la desigualdad y la necesidad de una persona, ¿no? Entonces, vamos a siempre encontrar el punto de partida de desigualdad. Expresan formas alternativas de acumulación y subsistencia, ¿no? Frente a la exclusión del mercado formal. Esto más es el tema, el punto de vista de la informalidad o la autoproducción, ¿no? El caso, como nuevamente les explicaba, ¿no? El caso de los colectiveros, el caso del transporte público informal, el caso, por ejemplo, de la venta ambulatoria. Entonces, nuevamente, ¿no? Partimos desde desigualdad, desde exclusión. Si nosotros entendemos que la economía ilegal tiene que ver mucho con la informalidad, también nosotros nos vamos a motivar como tomadores de decisiones, como futuros académicos, profesionales, a pues tener una mejor visión. Aquí vamos a tener a Harvey, no Harvey Colchado, Harvey Portes y Webster, que van a hablar sobre esto. Y la economía informal es parte integral del capitalismo global, no su antítesis, ¿no? Creo que esto también lo resume. He tratado de buscar así citas que traten de resumir un poco cada una de estas cosas. Un enfoque más sociológico y de redes, la informalidad y la ilegalidad operan mediante redes sociales de confianza, reciprocidad y cooperación. Nuevamente, y aquí siempre vamos a querer, yo voy a repetir mucho ¿cómo decirlo? Estos ejemplos para que cuando nosotros estemos caminando y observando nuestra realidad, digamos, oye, de aquí parte, ¿no? Desde aquí se puede generar todo un gran problema, fenómeno social si no lo atendemos ahorita cuando es pequeño. Por ejemplo, el caso de las mafias de construcción civil, mafias, ¿no? Bueno, de la extorsión en la construcción civil, ¿no? Que en un principio pues era más un tema informal por los sindicatos y que luego evolucionó a un tema más ilegal cuando se pasaron a organizaciones criminales, ¿no? A redes criminales, pero que luego que en un punto de partida empezó de algo informal. Estas redes van a producir capital social que permiten sostener intercambios fuera del control estatal y producen mucho capital social. Vayamos al tema de la minería ilegal nada más. No, el tema de la minería ilegal, nosotros no sobredimensionamos el problema que hay y que muchas veces lo tratamos de minimizar pensando que es la minería informal, pero no es así, ¿no? Realmente, porque cuando uno observa y se da cuenta que la minería ilegal tiene una dinámica bien compleja que realmente termina por reducir en casi nada a la minería legal, vamos a darnos cuenta. Aquí no he puesto estadística todavía, pero si más adelante ya nos podemos, si hay otra sesión o si ustedes desean, les puedo compartir un poco de estadística para que vean, ¿no? Cuál es el impacto de la minería ilegal, cuánto dinero mueve, ¿no? Y eso que se hace sin considerar a la minería informal. Las relaciones personales estructuran las transacciones económicas más allá de las instituciones formales, ¿no? Y eso tiene que ver mucho. Nuestra dinámica principalmente económica en el Perú es informal. Entonces,
Mucho del dinero no es bancarizado, ¿no? Son micropagos que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, ahora con el Yape ya esto posiblemente cambie, pero y ya se pueda tener un mejor control de qué es ilegal, ¿no? El dinero ilegal, etcétera. Pero cuando antes no existía eso, pues el efectivo era predominante en nosotros y no se podía mapear bien claro cuál era el impacto, ¿no? Y cómo partíamos y cuáles eran estas redes que se generaban. Vámonos a un enfoque institucional y de gobernanza. La expansión de lo informal e ilegal va a reflejar la coexistencia de normas formales e informales, ¿no? Y aquí un ejemplo de estas normas que existen es, por ejemplo, el hecho de los colectivos, ¿no? Partamos de ahí, de los colectivos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay colectivos los colectivos de la avenida, vamos ya, de la avenida Javier Prado, ¿no? Que van desde la avenida La Marina, van toda la Marina, llegan a Javier Prado y todos se van todo Javier Prado y se van creo que hasta el Jockey e incluso un poquito más arriba, ¿no? Entonces, esos colectivos de ahí tienen sus propias reglas, ¿no? Tienen sus reglas en cuanto a qué personas van a entrar, qué personas van a salir, cuánto es la cuota, ¿no? Cada cuánto tiempo salen. Y cuando alguien de afuera entra, ellos van a evitar que una persona de afuera de su conjunto, ¿no? De su agrupación, vamos a denominarle, de su, de su corporación, como ellos lo denominen, porque tienen un nombre bien interesante. Entonces, van a tener que protegerse ante ello. Y como ellos no pueden recurrir hacia la protección legal que vendría a ser la policía. ¿Por qué? Porque ellos son informales e ilegales. ¿A quién van a recurrir? Se lo dejo en pregunta abierta, ¿no? Si yo, colectivero, me siento amenazado por la policía, por la ATU, porque me va a fiscalizar, porque me van a incautar mi vehículo, voy a necesitar protección para que me protejan contra la policía y contra el ATU. ¿A quién contrato? Si alguien tiene la respuesta, espero. Participen. ¿A quién contrato? Lo mismo con el traficante de tierras, ¿no? Yo traficante de tierras, he lotizado, ¿no? De manera informal, de manera ilegal, ¿qué es lo que hago? Le vendo a las personas, pero y estas personas pues necesitan seguridad. Y yo no puedo ir a reclamarle seguridad a la policía, no puedo reclamarle seguridad al municipio, porque lo que he hecho es totalmente ilegal. ¿Qué hago? ¿A quién contrato de seguridad? ¿Quién me va a brindar ese servicio de seguridad? ¿Alguien? Hola. Las organizaciones criminales, a grupos criminales, como lo dice Eduardo. Grupos criminales. En efecto, y ya empezamos a tener esta dinámica que estamos viviendo. Y aquí ya hemos aterrizado en lo que actualmente estamos viviendo. Y esto no es de ahora, si ustedes se preguntan. Esto no es de ahora. Lo mismo va a pasar con las personas migrantes. Lo mismo va a pasar con las trabajadoras sexuales. Lo mismo va a pasar con los ambulantes. Lo mismo va a pasar con todos aquellos que están excluidos, ¿no? Claro, el colectivero es consciente que lo que está haciendo está mal. Y evidentemente, pues al ser consciente de lo que está haciendo mal, que es ilegal informar lo que está haciendo, va a tratar de, o uno, busca formalizarse y legalizarse mediante la representación política que les hablaba en un inicio, o segundo, pues va a tratar de hacerle frente a lo formal y a lo legal mediante grupos criminales. Y empiezan los enfrentamientos. ¿Y qué pasa cuando otro grupo criminal se da cuenta que la cantidad de dinero que mueve el otro grupo criminal A, no, el grupo criminal A mueve 10.000 soles diarios, que son 300.000 al mes? Y el grupo criminal B se da cuenta, oye, por cobrar de protección ganan tanto. Yo voy y le voy a quitar ese puesto y los mato a ellos. De un homicidio al año, al día, pasamos a 7, 8 homicidios al mes, al día. Entonces, ¿dónde está el problema? Y ahí es una crítica gigante, ni siquiera a los operadores de justicia penal. No, no, no. Ya, aquí ya el problema es mucho más grande de cómo estamos como Estado, de cómo está estructurado nuestro Estado. Y eso es a lo que justamente yo quería partir, ¿no?
Y yo le he dado el claro ejemplo del colectivero, pero podemos irnos con el traficante de tierras, con el emolientero, con todas las economías informales, bueno, con todos los actores informales que tenemos, que en algún punto van a tener que ver. El minero ilegal, ¿no? El minero ilegal de la misma manera. Si el minero ilegal sabe que su oro es ilegal y sabe que le pueden robar y no puede contratar seguridad privada, porque la policía no le va a dar y una empresa de seguridad privada formal no le va a dar, ¿a quién va a recurrir? Va a recurrir a los pulpos en Trujillo, ¿no? Va a recurrir a la jauría. Y estos se van a dar cuenta que mueven muchísimo dinero y nuevamente van a empezar a matar. Es una dinámica que ya está escrita en la literatura, que nos lo ha demostrado Gambetta en Italia, que nos lo ha demostrado Lessing en Colombia, que está ampliamente escrito en Japón, ni qué decir en Ghana, pero que claro, nosotros no lo veíamos porque todavía no llegaba esas reglas de lo ilegal, lo criminal, al lado formal. Y cuando llegaron, empezamos una crisis que no queríamos verlo. O que no es que no queríamos verlo, ¿no? Es que tampoco teníamos la evidencia de verlo porque no habían estudios que pues justamente hablen de esto, ¿no? De cómo pasamos de una economía, de una actividad informal y cómo es que con el tiempo un grupo criminal llega ahí, se instaura, tiene poder y vivimos lo que vivimos, ¿no? La criminalidad organizada emerge donde el Estado carece de legitimidad o capacidad de regulación. Vayámonos a la selva, ¿no? Vayámonos a la Amazonía, lugares donde evidentemente no puede llegar el Estado, porque pues tampoco es que tengamos un Estado súper gigante, ¿no? Tenemos un Estado democrático que lleva 30 años y ahí, ¿no? Viviendo 30 y tantos años, que no tiene alcance en todos los rincones de nuestro país y que pues va a venir un grupo criminal, va a venir una organización criminal y ¿qué es lo que va a hacer? Te va a dar colegio, te va a dar educación, te va a dar comida, ya no te da educación, no te da salud, pero te va a dar dinero para que tú puedas escapar de lo profundo de la Amazonía e irte a vivir a una ciudad y acceder a estos servicios que tú necesitas. Cuando las instituciones formales pierden eficacia, las informales las reemplazan o las subvierten, ¿no? Y empezamos en esta dinámica que nuevamente al inicio conversábamos. Dinámicas entre informalidad y criminalidad. Creo que esto ya lo he explicado un poco ya de manera más gráfica, ¿no? Al momento que les daba el ejemplo. Pero vayamos, zonas de convergencia. La economía informal se superpone con circuitos ilegales en contextos de exclusión económica, ¿no? Lo que les contaba hace un momento del colectivero. Los límites entre la legalidad e ilegalidad se vuelven porosos y funcionales. Claro ejemplo es la minería ilegal. Cuando uno revisa la norma del Reinfo, se va a dar cuenta todas las ventanas abiertas que tiene. Y más aún, si la estudia de cerca, se va a dar cuenta el problema que existe respecto a ello. ¿Qué se ha hecho? No se ha solucionado el problema. ¿Se ha solucionado el problema real de la minería informal? No, se aplaza y se aplaza y se aplaza. ¿Y por qué se aplaza? Porque nuevamente tienes dos caminos. O te protege un grupo criminal o ganas representación política. ¿Y por dónde creen que estamos yendo? ¿No? Entonces, y vemos, cuando se va a tratar de ordenar la cosa, ¡pum! Una protesta social gigante. Porque al fin y al cabo, la minería ilegal mueve, creo que un 20%, 30%, 30 o 40%, si no me equivoco, de las exportaciones totales de mineral que existe en el Perú. Si se exporta 100, 40%, 40 es de la minería ilegal. Y hay datos totalmente. No, ahorita no puse estadística porque quería empezar ahorita a ser un poquito más teórico, ¿no? Para poder motivarlos y ya luego cuando, si se puede, metemos números, nos vamos a dar cuenta que estamos viendo un problema más grande de lo que creemos, ¿no? Los límites, aquí la informalidad puede convertirse en una esfera donde se articulan intereses legales e ilegales, ¿no? Y este es el claro ejemplo del trabajo sexual. El trabajo sexual, al no ser formal, dejamos una ventana abierta para la ilegalidad. ¿Quién cree que va a proteger, quiénes creen, entre comillas, proteger, ¿no? Pero quién cree que les va a dar un servicio de protección a las trabajadoras sexuales ante la policía? Porque la policía, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace? Criminaliza, o ante el Ministerio Público, que hace lo mismo, que criminaliza,
¿no? O ante ante el aparato de justicia que criminaliza, ante el serenazgo que criminaliza, ¿quién les va a brindar seguridad? El crimen organizado, al fin y al cabo. Se van a empoderar, van a tener dinero y vamos a tener una organización criminal gigante. Claro ejemplo, ¿no? El Tren de Aragua. Y hablemos de México. México, por ejemplo, es un narcoestado, es más narco que estado, ¿no? ¿Por qué? Por la fuerza, la potencia que tienen y por la influencia que tienen en el tema político. Procesos de hibridación, ¿no? Redes criminales ofrecen protección, financiamiento o acceso a mercados informales. Yo, criminal, que tengo poder sobre toda una ruta, le voy a dar un acceso, le voy a dar protección a personas que quieran trabajar de manera informal en esta ruta. Yo vivo en Chorrillos, por ejemplo, y aquí hay una avenida, que es la Avenida del Sol, algunos tal vez conozcan, ¿no? Y esta Avenida del Sol, antes habían muchos carros formales de una empresa, y con el tiempo fueron desapareciendo y ahora hay un montón de combis informales. Son combis informales ilegales incluso, piratas. Lo que se le denomina piratas, informal, ilegal, ¿no? Los piratas, los famosos piratas, esa era la palabra que quería hace un ratito. Entonces estas combis piratas, que tampoco me gusta decirlo así, pero más para hacerlo un poquito más dinámico, dada la coincidencia que todos son venezolanos, no hay peruanos que trabajan ahí y pagan cupos, pagan un servicio de protección, un servicio de acceso, una cota de acceso. ¿A quién creen que paga? Evidentemente le van a pagar a un grupo criminal, porque este grupo criminal los va a proteger ante el ATU. Y no es casualidad que cuando el ATU agarra a uno de estas combis, salen como 10, 15 personas y o sea, agarran a la combi, lo cargan y se lo llevan, pero pero evitan a que se lleven ese vehículo pues al depósito, ¿no? Lo chatarreen, etcétera, porque están pagando un servicio de protección y ellos ofrecen protección. Se configuran como formas híbridas de regulación y control territorial. Mucho se habla del control territorial, ¿no? Últimamente que el control territorial es la solución, pero el control territorial no es poner más fuerza operativa o más coerción, es ganártelo bajo legitimidad. La violencia se convierte en un recurso económico y político. En efecto, económico desde el punto de vista del sicariato. Si yo quiero, como grupo criminal, ganar fuerza o ganar legitimidad en un determinado territorio, ¿qué es lo que hago? Me voy a imponer mediante la coerción como un Estado. Y esto lo dice Charles Tilly. Como un Estado voy a tener que imponerme ahí, ¿no? Legitimidad bajo coerción. Y si no me cumples, te castigo. Y el castigo, pues, es en los estados, pues, es cárcel, ¿no? En nosotros, por lo menos. Pero en ese mundo, ¿qué es? Muerte. ¿Ven la dinámica que estamos viviendo ahora? No sé si están pudiendo seguirme la corriente, si hay algo que pueda cambiar, perfecto, ¿no? Casos latinoamericanos, Perú, transporte y construcción informales controlados por redes extorsivas. En un inicio era la construcción civil, ¿no? Que estuvo ahí presente, siempre estuvo ahí. El transporte que ahora lo estamos viviendo, pero que también estuvo ahí mucho tiempo. Y estuvo mucho tiempo en el transporte informal. Cuando las reglas cuando el problema ha pasado al transporte formal, es ahí donde realmente lo hemos sentido. Porque al fin y al cabo el Estado va a proteger al formal y al informal pues lo va a sancionar administrativamente, ¿no? Al fin eso es la lógica de poner reglas, ¿no? De poner un límite. Si tú pasas este límite, no te protejo, no te doy nada, al contrario. Y está bien poner límites, ¿no? Al final es nuestra forma de regularnos como sociedad, ¿no? Si retrocedemos muchísimos años atrás a la formación del Estado democrático liberal contemporáneo. Colombia, economías ilegales integradas al comercio informal urbano. En Colombia, por ejemplo, le llaman vacunas a lo que nosotros le denominamos el cobro de cupos. Ya, estas vacunas en Colombia, por ejemplo, están muy presentes en el sector turismo, ¿no? Y aquí hay un artículo muy interesante de Ponce, que también se los voy a dejar, donde nos cuenta cómo este territorio, que es la Comuna 13, si no me equivoco,
que en su momento fue controlado pues por los carteles de droga, con el tiempo pasaron a ser pues de turismo, ¿no? Y hay empresas de turismo, pero ahora estas empresas de turismo pagan una vacuna, ¿no? Y esta vacuna pues tú me pagas y te dejo trabajar. Si no, simplemente te mato. El cobro de cupo, o sea, el cobro de cupo que nosotros denominamos, allá se llama vacuna, ¿no? En Brasil, milicias y narcotráfico regulan la economía informal en favelas y también la economía ilegal, aquí me faltó, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver lo que hubo hace poco, ¿no? Donde hubieron como 130 muertos, si no me equivoco, asesinatos entre, entre, entre personas que pues sí eran criminales y personas criminalizadas, ¿no? Y personas que no eran criminales de por sí. Nuevamente, ¿no? Brasil nos muestra cómo no podemos descuidarnos. Las organizaciones criminales ejercen funciones cuasi estatales en territorios de informalidad. Y eso no solamente lo dice Arias, ¿no? Si nosotros podemos abstraer un poquito más de lo que nos dice Charles Tilly y podemos darle pues unas inferencias, ¿no? Podemos darle vueltas ahí, vamos a entender cómo pasa esto. Economías ilegales, lógicas y actores, ¿no? Vayámonos a el tema de Perú. Aquí he tratado de poner algunos cuantos y tal vez haya uno que otro aquí que les va a sorprender y que también yo estoy apostando por ello. Me van a llamar loco posiblemente, como también lo han hecho ahí en la oficina. No, no, ¿qué te metes con eso? Y ya se van a dar cuenta cuál es, ¿no? Si pueden ir adivinando desde ahora en lo que revisan la PPT, perfecto. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Algo que deseen ahí comentar, ¿no? O preguntar, perfecto, para poder continuar. O si no, continuamos tranquilamente, ¿no? Para ya también dar un momento de debate. Sí, Claudia, cuéntame, por favor. Sí, tal cual, Claudia. Mira, Tilly eh, tiene una perspectiva muy crítica del Estado europeo, ¿no? Desde ahí partimos. Y Tilly, ¿qué es lo que nos dice, no? De que justamente el Estado, ¿qué es lo que qué es lo que busca el Estado? Busca que le hagamos caso. ¿Y cómo nosotros le hacemos caso al Estado? Mediante coerción. ¿No? Mediante coerción, no hay de otra. Bueno, y legitimidad, ¿no? La legitimidad que al final es la confianza que nosotros le damos, es más algo subjetivo, pero lo real es coerción. ¿Por qué los estados tienen ejército? ¿Por qué los estados tienen policías? Que al fin y al cabo los policías en un inicio, estamos hablando de los policías en un inicio del Estado Democrático Liberal en Europa, ¿no? Estamos hablando, ni bien se estaban formando, pues los policías o las milicias, ¿qué eran? Pues eran para imponer, ¿no? Eran para vigilar. Por eso a muchas policías incluso se le denominan como vigilantes, ¿no? Vigilar a la población, que no vayan en contra del Estado que se está formando. Porque al fin y al cabo tenemos que obedecer al Estado. ¿Y cómo lo obedecemos? Mediante coerción, mediante fuerza, ¿no? Mediante poder, mediante imposición. Y eso es lo que al fin y al cabo hacemos, ¿no? El Estado nos va a extorsionar. Y sí, es tal cual como lo has descrito, y eso les invito a que lo revisen, a que lo lean. Charles Tilly tiene en ese texto que les menciono, que si no me equivoco es La formación de los estados europeos, algo así se llama, tiene una visión muy clara y nos permite a nosotros también entender la realidad. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer para continuar? Si no, yo creo que continuamos, ¿no? Ya, continuemos entonces. Lógica comunes de las economías ilegales. Operan integradas a los circuitos legales de capital global, ¿no? Coerción capital y los estados europeos, tal cual, Claudia, sí, perfecto. Operan integradas a los circuitos legales del capital global. ¿Cómo operan? Vamos a llamarlo, ¿no? El tráfico ilícito de drogas. ¿Qué necesita para que esa esa cocaína producida en Perú pueda llegar a un puerto en China? La cadena de suministros, ¿no? Marítima. Y ahí se juntan. Más ganancia para pues, los empresarios formales o legales, vamos a denominarle.
Generan rentas mediante el control territorial, la coerción y la corrupción. Articulan redes locales, intermediarios estatales y estructuras transnacionales, ¿no? Todo genera esto, incluso hasta la extorsión que nosotros lo pensamos. Pero esa persona, ¿no? Por ejemplo, esa persona que compra en 5 gramos de cocaína en China, o vamos ya, en España, pues ese dinero va a terminar llegando hasta el productor de coca en Perú, de hoja de coca. Miren ¿cómo denominarlo? Lo gigante que es esta cadena y que va pasando de punto a punto a punto, de lo local a lo regional, a lo nacional, a lo transnacional, que llega a otros espacios y que genera también impactos, ¿no? Aquí, Felbat y Brown, si han escrito mucho al respecto, les voy a pasar también esto para que lo puedan tener muy en cuenta. Y ahora vayamos, le he puesto narcotráfico porque en la academia y seguramente en la literatura en inglés principalmente lo van a encontrar como narcotics. El narcotráfico es el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Redes transnacionales que controlan rutas, producción y lavado de activos. En un momento, que esto estamos hablando pues en el siglo pasado, teníamos esta idea de carteles, ¿no? Carteles grandes, tipo Pablo Escobar, el cartel de Medellín, ¿no? El cartel de Cali, etcétera. Claro, ahora también hay carteles en México, pero ya tienen incluso otra dinámica. Pero estamos hablando pues que eran mucho más locales, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Perú no se han formado carteles, si nos ponemos a ver, ¿no? Tal vez han habido organizaciones criminales como el de Barrio King, ¿no? O como el de, bueno, que ya ha sido absuelto en el de presuntamente, Gerardo Oropesa, que tenían, ¿no? Toda una cadena, un suministro gigante, ¿no? Y que controlaban rutas, producción, lavado de activos. O sea, el tráfico ilícito de drogas es el centro, pero vas a tener mucho más aquí. Vas a tener sicariatos, vas a tener lavado de activos, vas a tener tráfico de insumos químicos. O sea, es un engranaje de economías ilegales, es como un conjunto de conjuntos que entre todos al fin y al cabo van a terminar compartiendo algo, ¿no? La minería ilegal, la articulación entre capital local, criminalidad organizada y corrupción institucional. No hay minería ilegal sin corrupción, nuevamente. No hay narcotráfico sin corrupción. Ya sea la corrupción a nivel del Estado o a nivel de una empresa privada, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad tienen las empresas que trasladan los containers o que trasladan los paquetes o las aerolíneas, ¿no? El tráfico de bienes y personas, ¿no? Incluye la migración irregular, la explotación sexual y laboral. Nuevamente, el Perú, con el tema del tráfico de migrantes, es bien fuerte, que también es una economía ilegal que mueve muchísimo dinero, que mueve muchísimo poder, muchísima influencia. Y ni qué decir de la explotación sexual, ¿no? Que durante mucho tiempo nos han vendido la historia de que sí estamos en contra de la explotación sexual, pero que nunca han hecho nada porque estaban trabajando ahí. El caso del INSE nada más, por ejemplo. ¿Quién no ha pasado por Rizos, no? En Rizo hay chicas, porque principal, y aquí también puedes centrar a una, y esto sí, hablar, y aquí quiero poner paréntesis, hablar de una economía ilegal es hablar una clase entera por economía ilegal. Y eso es lo apasionante, ¿no? Eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, del tráfico, de la explotación sexual, ¿no? Del tráfico, de la trata de personas, tenemos que hablar una sola clase, incluso una sola por cada modalidad, ¿no? Por cada modo. Y en la explotación sexual, por ejemplo, en la Plaza del Lince, porque se lo denominan, la Plaza del Lince, en Rizo, son principalmente venezolanas, porque incluso ellos están distribuidos por nacionalidad, por territorio, es una lógica que muchos pensábamos que solamente estaban pues en las series, ¿no? Norteamericanas, pero que están en nuestra realidad. Ellos, por ejemplo, parten desde el tráfico de migrantes, ¿no? El que luego va pasando pues por la corrupción, que luego pues termina en coerción, termina en explotación, termina en extorsión también, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí es lo que les decía, la pesca ilegal. ¿Han escuchado sobre la pesca ilegal? Por si acaso. Alguien que me pueda decir, oye, sí, yo lo escuché, leído o algo sobre el tema de la pesca ilegal, como una economía ilegal.
Em, no sé si hace creo que fue un año, salió un informe, bueno, primero fue una noticia, ¿no? Y que luego también se pusieron cartas en el asunto. Incluso me parece que Cancillería o la Marina de Guerra sacó un comunicado acerca de unos barcos chinos que estaban pescando de manera ilegal dentro de las 200 millas, ¿no? Y que hasta cierto punto, pues, era por el tema del calamar gigante, ¿no? Que es la pota, lo que nosotros conocemos la pota. Y que eran barcos ilegales, ¿no? Porque no tenían, pues, la documentación correcta, ¿no? Y todo lo que conlleva lo ilegal. Entonces son redes internacionales que van depredando recursos marinos, ¿no? Y que actúan bajo fachadas de empresas formales. Porque hay temporadas donde es legal la pesca y hay temporadas donde no es legal la pesca. Hay espacios donde es legal la pesca y hay espacios donde no es legal la pesca, tal cual como la minería ilegal. Hay espacios donde la minería se puede realizar. Por ejemplo, en las reservas naturales no se puede realizar minería. Entonces, desde de por sí, si ahí yo pongo mi pico y mi lampa para sacar oro, es minería ilegal. No importa el tamaño que sea, es minería ilegal. ¿Por qué? Porque es un espacio protegido. Lo mismo en las zonas de amortiguamiento, ¿no? Por ejemplo, de Tambopata en Madre de Dios. Entonces, en la reserva del Manu no se puede hacer minería ilegal, entonces está prohibido. Lo mismo, hay zonas donde no se puede pescar, hay temporadas donde no se puede pescar, pero sin embargo, hay todas empresas criminales que se dedican a la pesca ilegal, que la exportan de manera formal. Sí, Brigitte. Sí, justo iba a comentar que sobre todo esas, digamos que ese tipo de economías ilegales, sobre todo en la zona andina o en la zona de la Amazonía, que, claro, constituye lo que es el tráfico incluso de animales, la tala, la minería ilegal, que son para algunos catalogados como delitos ambientales, incluso en algunas comunidades tengo entendido que tienen legitimación social. ¿Por qué? Porque justamente eh, hay comunidades que dependen de estas economías ilegales y que, como bien lo decía, quizás son algunas zonas en las que obviamente el Estado no llega y justamente el crimen organizado se transforma ya a un nivel mayor en que cuenta ya con la legitimación social justamente de la comunidad. Entonces agrava muchísimo más el problema en sí. Ujú. Claro, claro, claro. De hecho sí, tiene razón, Brigitte. Por ejemplo, ¿no? Hay zonas donde, claro, yo soy una comunidad nativa, ¿no? Y obviamente yo, pues sí tengo que realizar esto porque son mis necesidades básicas, ¿no? Pero que para cubrir mis necesidades básicas. Pero sin embargo, pues luego llega una organización criminal y se aprovecha de eso, ¿no? E incluso me explota a mí como comunidad nativa, ¿no? Eso es lo que pasa realmente. Y lo mismo pasa con la pesca ilegal, ¿no? Y ni qué decir con el tráfico de fauna y flora, ¿no? Flora y fauna, bueno, fauna y flora. Que es lo que habla Brigitte, ¿no? Cuando nosotros vamos, y es el claro ejemplo de las reservas naturales, ¿no? El claro ejemplo de la reserva del Manu. En la reserva del Manu, por ejemplo, yo, Jaime Olivas, que no vivo ahí, no soy comunidad nativa, nada, voy ahí con mi pico y lampa, ni bien me paro ahí y estoy sacando un poco de tierra y es ilegal, porque está prohibido explícitamente por la ley, ¿no? Pero claro, hay personas que sí son comunidades nativas, que tienen un margen de maniobra y en esa parte sí es el Estado se ha, entre comillas, preocupado, ¿no? Pero sí tienen cierto margen de maniobra, pero que luego viene una organización criminal brasileña por lo general, se pone ahí y te dice, no, tú me vas a tener que extraer tanta cantidad de oro y te voy a explotar laboralmente, te exploto. Y ya configura toda una economía ilegal, ¿no? Al fin y al cabo ellos terminan siendo víctimas de estas organizaciones criminales, porque el Estado no está ahí para atenderles, para darles protección, ¿no? Para escucharles, ¿no? O muchas veces, pues, estas personas que son parte de comunidades nativas, que también está documentado, que pues parte de sus actividades propias extraen, ¿no? Ya sea flora, fauna, etcétera, las terminan de vender y se genera un flujo, ¿no? Hay un flujo que le venden a, entre comillas, empresas legales, pero que son pues empresas criminales que se dedican a esto sabiendo qué es lo otro, ¿no? Hay un juicio bien interesante de esto, también en este paquete que les voy a enviar en zip, porque ya hace tiempo les había enviado a José Luis, ¿no? Le había enviado un zip. Le voy a enviar este zip de este texto, donde habla sobre este caso, ¿no? Que es hasta cierto, es muy, muy interesante porque nos da una visión muy, muy completa, ¿no? Un momentito, por favor, discúlpeme, sino que me acaba de escribir. Ya, ahora sí. Continuemos entonces.
Hablemos del tráfico de fauna y flora, ¿no? El comercio ilícito de especies en alta rentabilidad y baja penalización. Aquí nosotros lo vemos como delitos ambientales, claramente lo ha mencionado Brigitte, y acaso hemos visto o estamos al tanto de cuántas organizaciones criminales se han desarticulado, ¿no? Cuántas personas han sido condenadas por tráfico de fauna y flora. Es gigante la cantidad de tráfico que existe en este punto. Y ni qué decir del tráfico de madera, que aquí se me olvidó poner por la premura, pero el tráfico de madera es otra cosa, ¿no? De la misma manera, tú tienes un espacio como Tambopata, como la Reserva del Manu, donde hay mineral, ¿no? Y pues van estas organizaciones criminales, cortan los árboles, que está prohibido cortar, es ilegal cortar, las venden, matan a los animales que están ahí, los venden, y encima todavía contaminan los ríos. Ven el impacto, y encima todavía explotan a las comunidades nativas que están ahí. ¿Ven el impacto que tiene esto? Un impacto gigante, un impacto enorme. El tráfico de tierras. Aquí sí hay posiblemente este sea un tema muy sensible, esta parte, pero es una economía ilegal muy potente principalmente en la zona costa del Perú. Hablamos de Trujillo, ¿no? Hablamos de Lima, hablamos de Chimbote, hablamos de Ica, ¿no? Y parece incluso gracioso. Uno entra a TikTok y aparecen personas vendiendo un lote en medio de un cerro y vendiendo un lote con tiza, ¿no? Con tiza o con yeso, ¿no? A 5.000 soles, a 2.000 soles, y gente que paga, y que luego pagan, y que claro, la persona no ha pagado nada por esas tierras probablemente, ¿no? Y luego dice, vamos a tomar posesión, y se juntan entre las 100 personas que han comprado, toman posesión de esos espacios, y la policía va a venir a desalojarlos porque ese espacio le pertenecía a la municipalidad, por ejemplo, ¿no? O le pertenecía a empresa X. Viene la policía, viene el serenazgo, empieza una batalla campal, gana los pobladores, gana entre comillas, ¿no? Los policías se retiran, el serenazgo se retira, hay heridos y estas personas, pues al dirigente, a quien ha vendido esta tierra, le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te ofrezco seguridad, dame tanto. Y pone a sus criminales, ¿no? Y cada vez que viene la policía, pues hay enfrentamiento de balazos, etcétera, ¿no? Y nuevamente, luego viene y les dice, ya, vamos a poner agua, pero me tienen que pagar tanto. Y ni siquiera pues es un precio de 30, 40, ¿no? 100, 120. Y justo es un estudio de caso que nosotros estábamos elaborando, ¿no? Y que al fin y al cabo, ¿qué termina siendo, no? O sea, la misma dinámica de la necesidad de las personas termina pues en una dinámica, se inmiscuyen en una dinámica de economía ilegal. Y es algo que ha pasado, claro, en su momento el tráfico de tierras, ¿no? Se trató de atender y ha sido muy atendido porque hubo un momento que, como ahora son las situaciones, hubo su momento, pero que sin embargo es algo silencioso que está creciendo, ¿no? Y TikTok es el claro ejemplo. ¿A quién no le ha parecido, no, ese video de una señora vendiendo su lote en mitad de la nada, donde no tiene ningún servicio y que claramente hay una ley que te dice, si tú como empresa quieres vender, ¿no? Como inmobiliaria quieres vender lotes, tienes que venderlos habilitados, ¿no? Pero eso no está habilitado y que tienen que tomar posesión y que tienen que enfrentarse y nuevamente, ¿no? Empieza la dinámica de una economía ilegal. Bueno, creo que, claro, aquí terminaba esta parte de esta presentación. Seguidamente voy a ir a la lógica de la extorsión. Si tienen alguna duda o algo, creo que sería el momento, mientras voy poniendo en la otra PPT, o algún comentario para jugando y no sea un poco aburrido. Sí, Eduardo, cuéntame. Sí, muchas gracias. Estaba bastante interesante la sesión. Respecto al tema de economías tanto criminales e ilegales, yo había revisado un caso que llegó a estudiar Sofía Vizcarra, que es en la comunidad de Pichari, que es una comunidad que se dedica pues al narcotráfico, donde ella lo define como una economía moral del crimen, algo por ese estilo, de la ilegalidad, si no me equivoco, que la característica principal es que se desarrolla una actividad pues ilegal, como es el narcotráfico, pero los niveles de violencia tienden a ser muy bajos debido a las prácticas informales que se establecen dentro de la comunidad. Yo supongo que es más que nada porque no hay como tal una vinculación entre actores más
mafiosos, como puede ser en las zonas fronterizas con las organizaciones criminales que hay en Ecuador, Colombia. Pero entonces, en ese sentido, preguntar, ¿no? ¿Qué condiciona que una economía ilegal pueda direccionarse a lógicas más violentas? Esa sería mi pregunta. Sí, perfecto. Voy a responder a Eduardo y luego pasamos por Brigitte. Creo que sería una dinámica muy interesante. De hecho, es una pregunta muy bien realizada. Y aquí tiene que ver mucho con los actores, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros, estoy tratando de poner un ejemplo, ¿no? Los actores criminales, denominados bandas criminales, organizaciones criminales, ¿no? Son los que definen el nivel de violencia, la competencia que hay, ¿no? Por ejemplo, el caso de las extorsiones, ¿no? Creo que con esto lo vamos a tener un poquito más claro, porque también está un poquito más fresco. Y lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Yo, colectivero, ¿no? Yo soy un criminal que estoy cobrando cupos a todos los colectivos de la Avenida La Marina, ¿no? Ya. Ya me están pagando. Entonces, ante ello, al principio lo que pasaba era, no me pagan, le rompo la luna, le rompo el espejo, ¿no? Pero luego vinieron otros actores criminales con mayor violencia. ¿Y qué hacían, no? Si yo le rompía la luna, ellos, para que le paguen a ellos pues disparaban al vehículo. Y yo no voy a dejar que me quiten ese espacio o ese lugar que he ganado, ¿no? Ese territorio que he ganado. ¿Qué hago? Aumento mi umbral de violencia. Y en este aumento de umbral de violencia, ¿qué es lo que hago? Empiezo a matar. Y es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Anteriormente sí existía la extorsión. Rompían lunas, rayaban los carros, pero como vinieron otros actores criminales más violentos, los actores criminales que ya existían, pues para recuperar ese territorio, para tener ese control, ese poder, tuvieron que incrementar su violencia. Y es la lógica que también se sigue al momento de la coerción, al momento de cuando hablamos pues de las invasiones, ¿no? Siempre va a tener que haber más violencia. Entonces, ¿qué denomina que una economía ilegal sea más violenta o no más violenta? La presencia de actores criminales, en realidad, ¿no? Porque de por sí, por ejemplo, el tráfico de tierras no es tan violento, o el tráfico de flora y fauna, ¿no? No es tan violento. Ya, ese es el claro ejemplo, no es violento de por sí. ¿No? Claro, no hay personas muertas, ¿no? No escuchamos que haya habido, pues, 10 personas asesinadas por tráfico de- tráfico de flora, ¿no? No escuchamos. ¿Por qué? Porque no hay otros actores, no hay competencia de por medio, ¿no? O sea, el umbral de violencia está bajo, no hay competencia. Cuando otros actores vean lo rentable que es, posiblemente haya competencia, y esta competencia yo voy a tener que ejercer poder, ¿no? Y al momento de ejercer poder, genero violencia. Tiene que ver con eso, Eduardo, realmente, ¿no? Y aquí, y también para responder el ejemplo de la minería ilegal. La minería ilegal siempre ha existido, ha estado ahí, pero no escuchábamos pues que volaban torres de alta tensión, que asesinaban mineros, ¿no? Que asesinaban en socavones, 13 mineros muertos, etcétera. No escuchábamos. Pero cuando llegaron actores criminales nuevos, siempre estuvieron los actores criminales, pero cuando llegaron actores criminales nuevos, empezó esta escalada de violencia, una ola de violencia que al día de hoy pues la estamos viviendo, o 7, 8 muertos diarios, si no me equivoco, 6, 7 muertos diarios, que anteriormente 1, 2 era escandaloso, y ahora 6, 7 es bastante, ¿no? Entonces, nuevamente, es la presencia de actores criminales. No sé si he podido responder a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Perfecto. Esperanza, Brigitte. Sí, justo me faltó mencionar también que, aparte de que hay comunidades indígenas que viven también de las formas de economía ilegales, también hay comunidades indígenas que ayudan a detener de cierta forma el narcotráfico, ¿no? Pero mi pregunta era, por otro lado, solo quería aclarar eso. ¿Sabe de algunas instituciones o algunas iniciativas de parte del Estado que estén actualmente generando avances o para hacer frente a este fenómeno de la criminología, ¿no? Que aparte de estar institucionalizada, ya prácticamente está naturalizada, lamentablemente? Y eso, quería ver si es que conoce algunos
estudios en base a ello, propuestas que capaz puedan funcionar en Perú, o viéndolo desde el lado también de la política criminal comparada, si es que el Estado está viendo al exterior y está tomando quizá algunas políticas criminales que hayan dado resultados también. Sí, bueno, en primer lugar, el Estado solamente, mire, el Estado peruano cuenta con políticas en materia de criminal. Tenemos al CONAPOC, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Política Criminal, que depende del MINJUS, del Ministerio de Justicia. Pero también tenemos la política multisectorial contra el crimen organizado al 2030, que depende del MININTER, que es una política que tiene un diagnóstico, digamos, del año 2019, cuando las dinámicas eran distintas, pero que está vigente y que existe, ¿no? Y ahí sí abarca hasta cierto punto algunas cosas, ¿no? Claro, es necesario posiblemente una actualización, pero que sí hay una política al respecto, ¿no? También hay una política multisectorial de seguridad ciudadana en 2030 que es muy completa. Cuando conversábamos con otros observatorios de otros países, nos decían, ¿no? Oye, ustedes tienen una ley de seguridad ciudadana muy interesante, muy completa. Aquí, más que la creación de políticas, yo creo que tiene que ver con la implementación de estas. No, ya no es tan, existen, hay una ley bien interesante que también les invito a que la revisen, que es la ley de seguridad ciudadana, así la pueden conseguir. La ley del SINASEC, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Esta ley tiene ya es bien interesante, ¿no? Colombia, por ejemplo, la escuchábamos y decían, oye, ustedes tienen una ley bien completa. Es un tema de implementación, es un tema de cumplimiento, ¿no? Y más allá de propuestas, ¿no? Por ejemplo, otra política que existe es la política contra la trata de personas, ¿no? Que también está ahí, la política contra las drogas, ¿no? Que tiene también una política que tiene su propio presupuesto, su propio pliego y todo. Esas son las políticas, digamos, que están vigentes, ¿no? También hay otras políticas, que no sé exactamente el nombre, pero sí existen para la atención de los delitos de las personas menores de edad, ¿no? Infractores menores de edad, que también existe. Entonces, están ahí las políticas. O sea, hay documentos. Ahora, a nivel policial, la policía cuenta con un protocolo, cuenta con un lineamiento, que también le invito a que lo revisen, que eso, por ejemplo, a mí me hubiese gustado mucho conocer en la universidad, que es el lineamiento vecindario seguro, policía comunitaria por sectores. Así se llama. Es un protocolo de cómo la policía tiene que actuar. Es muy interesante. Créame que es muy interesante. Yo lo conozco recién, hace un año, pero es muy interesante. Desde un punto de vista de politológico, que nosotros podemos analizarlo, me gustaría que lo revisen, ¿no? Y más que todo en la política comparada también, lo revisen. ¿Por qué? Porque hay otros planes de otras policías que tienen el mismo enfoque de policía comunitaria. Por ejemplo, en Chile se llama el Plan Cuadrante, en Ecuador se llama el C4, ¿no? En Colombia el plan Cuadrante, en Canadá Policía Comunitaria, en Nueva York lo tiene bien desarrollado, Chicago también. Entonces es esto, ¿no? El lineamiento sectorial, vecindario seguro, policía comunitaria por sectores, ¿no? Aquí se los voy a escribir. Igual les voy a pasar ahí el protocolo también, que también tiene, ¿no? Y no son cosas recientes, son del año 2017, 2018, 19, pero hay un tema, la implementación de políticas. El diseño puede fallar, sí, pero la implementación no se hace de por sí. Entonces, iba para ahí. No sé si esto te ha respondido a mi pregunta, Brigitte. Sí, muchas gracias. Perfecto. Ahora le voy a presentar dos PPTs. Algo rápido nada más, que va a ser del tema del robo de celulares. Y luego nos vamos al tema de que les decía de extorsiones, ¿no? Para ya, si ustedes tienen más preguntas y todo ello, pues poder continuar. Sí se está viendo, ¿verdad? Ay, sí, creo que se está viendo. A ver. Ahí. Ya creo que sí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Perdón, no estoy acostumbrado. Ya. Ya. Esto de aquí, por ejemplo, es el delito como problema social, lo que quería también, pues, generarles, ¿no? Una motivación y también darle algunos instrumentos. Sí, Esperanza.
Sí, creo que cuando está presentando ya se va la presentación de pantalla, vale la Uy, redundancia. a ver, tu pantalla no se puede compartir, dice, ¿por qué? Eso. A ver, ya creo que ahora sí, ¿no? Sí, Sí, ahora ya sí. se puede. ¿Y ahora lo ven? No, No, no lo ven. Ay, Dios. no. Ya lo voy a dejar así nada más. Problema de tener. Ya. Ya lo voy a dejar así. Ya. Entonces, nuevamente, ¿no? Como ven, estoy aquí, por ejemplo. Voy a. Ya. Esto también. Ya. Aquí. El delito como problema social, ¿no? Y nuevamente aquí vemos un mapa de calor. ¿No? Un mapa de calor es el mapa del delito, que también se le denomina de los robos. Mientras más rojito, más robos, ¿no? Como ven aquí. Como ven, todo el tema del robo de robos en general, celulares, carros, ¿no? Aquí también están los hurtos, todo eso se concentra en un determinado territorio. No sé si pueden observarlo bien, ¿no? Como ven, se concentra en Lima Centro, ¿no? Callao, ¿no? Por aquí, por ejemplo, está Lima Sur, pero está bien concentrado el delito. ¿No? Está bien concentrado. Hay zonas incluso donde no se presentan, ¿no? Esto es fuente oficial del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Entonces, cuando nosotros vemos al delito o al crimen en general, y esto ya tiene que ver mucho más con el crimen, al crimen tenemos que verlo como un problema social. Cuando lo vemos como un problema social, vamos a poder ver pues las múltiples aristas que tiene, ¿no? Y cuando vemos estas múltiples aristas, nosotros como tomadores de decisiones, como académicos de la ciencia política, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darnos cuenta de cada factor o de los factores que influyen y no vamos a ir al delito, sino vamos a ir al factor, ¿no? Porque el delito ya tiene sus encargados de perseguirlo, ¿no? Que es el sistema de justicia penal. Pero si nosotros queremos ser una política mucho más completa, tenemos que ir a los factores, ¿no? Que también está escrito en la ley del SINASEC, ¿no? En la política multisectorial, pero desde la academia, ¿qué estamos haciendo? Hagamos una revisión rápida, ¿no? De la bibliografía que existe en el Perú. Hay estudios, sí, que han abordado, pero hay los suficientes que nos permitan ver con claridad qué es el problema social de los robos, el problema social de la extorsión o la extorsión desde un punto de vista más de poder, más económico. No, lo vamos a ver mucho desde la parte legal. Y ahí es donde nosotros entramos. Entonces, el robo de celulares, desde una dimensión económica, ¿no? Hay un círculo ahí, no hay un círculo, hay una necesidad que no se puede llenar, ya sea por las partes de los celulares, por ejemplo, o por los celulares de segunda mano, que hay personas que quieren comprar, ¿no? Que no pueden acceder a un celular nuevo, entonces que terminan pues yendo a un mercado informal, un mercado negro, ¿no? Un mercado ilegal. Mercado negro es mercado ilegal, o un mercado ilegal, ¿no? De robo de celulares, ya sea para repuesto o ya sea pues para lo otro, ¿no? Para por el repuesto o para de segunda mano. Pero esto nosotros lo podemos atender, por ejemplo, con el tema de los impuestos, viendo alguna manera de un punto de vista económico, de incentivar que la gente no compre, ¿no? Sí, lo podemos penalizar. Está penalizado la receptación, el robo de celulares, pero sigue ocurriendo. ¿Por qué? Porque no hay incentivos para no comprar un celular robado. Vayámonos hacia el incentivo más que hacia al tema penal. Y ahí ya empezamos a tener otra perspectiva, ¿no? En la dimensión social de la misma manera, está socialmente aceptado incluso. Incluso hay burlas, ¿no? Oye, vamos a la cachina y puedes conseguirlo más barato, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos pues una idea, ¿no? Una abstracción acerca de este tema del robo de celulares, ¿no? Tenemos espacios urbanos que permiten esto, ¿no? Tenemos mercados informales que claramente están ahí, que el municipio tiene su rol de fiscalizar y debe de cerrarlos, que la policía tiene que pues intervenir, etcétera, que la fiscalía tiene que acusar, que el Poder Judicial tiene que dar su veredicto, tiene que ya de una vez por todas hacerlo. Y hay espacios urbanos que están ahí presentes y que se prestan justamente para el tema de vender el robo de celulares, ¿no? O también en la parte urbana, el robo de celulares, está, por ejemplo, espacios oscuros, ¿no? Espacios donde no hay presencia policial, donde no hay presencia de serenazgo, espacios que se convierten en una oportunidad de, pues, una persona, un criminal, arrebate un teléfono, ¿no? Existen. En la dimensión institucional está la corrupción, ¿no? Principalmente. La dimensión cultural y comunitaria, ¿no? Y la dimensión criminal. Hay un criminal. Entonces, nuevamente, como les digo, ya con esto creo, y esto ya, claro, no es tanto criminalidad organizada, pero sí es crimen al fin y al cabo. Y también hay bandas criminales que se dedican al robo de celulares, ¿no?
y también es una economía que está ahí presente, ¿no? Y que está pues en todo Lima Metropolitana, no sé si ven en el mapa de calor, está en todo Lima Metropolitana, como ven. Lo tenemos pues en el centro principalmente, por aquí lo tenemos por Chaclacayo, Pachacamac, ni qué decir, nuevamente, está en todo Lima, ¿no? Y es un problema que está. Bueno, ahora nos vamos a ir rápidamente, para ya no pasarme del tiempo, a esto que les quiero presentar, que es sobre las extorsiones, que espero que me avisan si se ve, por favor. No se ve, ¿verdad? No, no sé. No se ve. Esto sí, me gustaría que esto lo vean completo, porque pantalla 1. Creo que así sí se va a ver. ¿Se ve? No, se corta. Ah, no, sí se ve, creo, ahí, ¿no? ¿O no? Sí, sí se ve. ¿Pero se ve en grande cuando Sí, lo agrando? bueno, ahorita no, pero antes sí. Ahora sí. Ya, perfecto, ahora sí, ya. Entonces, eh, esto. Extorsión como expresión del problema de la capacidad coercitiva del Estado y su legitimidad. Esto es la dinámica de la extorsión, en pocas palabras, ¿no? Esto es la dinámica de la extorsión que aquí sí ya nos vamos a detener un poquito, voy a poner más ejemplos y ya luego explicamos el esquema y ya luego pasamos una ronda de preguntas un poquito rápidas para no extender el tiempo, ¿no? Rapidito nomás. A ver, tenemos un territorio, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Comas, ¿no? Comas. Tenemos comas, ya. Eh, en comas vamos a tener, por un lado, el transporte formal, ¿no? Tenemos una empresa eh, que va a cubrir una ruta, ¿no? Una determinada ruta, desde Comas hasta San Juan de Miraflores, vamos a denominarle, ¿no? O sea, del sur, de norte a sur, ya. Y va a pasar por múltiples distritos. En Comas, esa avenida por la que pasa, que vamos a denominarle Avenida Tupac Amaru, está controlado por la banda A, ¿ok? Cuando pasa por San Martín de Porres, ya se va a ir por ahí, está controlado por la banda B. Cuando pasa por San Juan de Miraflores, por Surco no, por Surco, está por la banda C. Y en San Juan de Miraflores, por la banda D. Tenemos 4 bandas criminales, ¿ok? Entonces, este transportista le paga 3 soles. Le paga 3 soles a la banda A. Y esta banda le ha dicho, oye, yo te voy a garantizar seguridad, ¿no? Entonces, esta banda ya conversó con la banda B, ya conversó con la C y con la D, entonces no le van a hacer nada. Llega un momento en que llega un actor criminal nuevo, ¿no? En el medio, interrumpe, le vamos a poner la banda X. Y esta banda X, cuando este bus está pasando, les cobra. Dame 5 soles. Pero este bus dice, oye, yo ya le pagué, llevo pagándole 4 años a este tipo. Llevo pagándole a este tipo mi cupo 4 años. No, me tienes que pagar a mí. Y muere un chofer. La banda que le estaba protegiendo, ¿por qué te metes en mi territorio? Si ese es mi bus, ese es mi transporte público, esa es mi empresa. Y muere uno de esas dos bandas. Aquí 2 cosas. El tema de la extorsión no es algo nuevo. No es algo de ahorita, no es algo del 2020 para arriba. No, no, no. Es algo que viene desde 2015, 2014, 2013. En su momento fue en la construcción civil. Y también seguramente han escuchado mucho el cobro de cupos en construcción civil, el cobro de cupos en colectiveros. Oye, voy a pagar mi cupo para poder, no sé, vender mi huevito codorniz en la esquina. Voy a pagar mi cupo, si bien se le pagaba a la municipalidad de manera informal incluso, voy a pagar mi cupo para venderle a la persona, ¿no? Entonces, era así. Voy a pagar mi cupo. Voy a pagar para vender mis productos en Gamarra, en la calle. Pero luego, pues, empezó a crecer este problema, ¿no? Empezó a crecer nuevos actores criminales y vivimos ahorita, pues, un momento bien convulsionado, bien fuerte, 8, 7 homicidios al día. ¡Wow! ¡Qué horrible!, ¿no? Pero se entiende que la extorsión no es de ahora.
no es de ahora, es de hace mucho tiempo. ¿Y saben quién tiene una gran responsabilidad en esto? Las municipalidades. ¿Quién fiscaliza los paraderos informales de mototaxi? ¿Es la policía? No. ¿Quién tiene el rol de fiscalización? ¿Quién fiscaliza que no hayan microbuses informales? No, la ATU, pero en su momento también fueron las gerencias la gerencia municipal de transporte, que era de la Municipalidad de Lima. ¿Quién fiscaliza que no hayan ambulantes en la calle? ¿Quién fiscaliza? Las municipalidades. El caso de San Juan del Urigancho. Había una cachina, esta cachina pagaba todos los ambulantes de ahí pagaban un sol diario, y ese un sol diario, pues, era entre comillas, ¿no? El gastos de limpieza, pero pues le pagan a la municipalidad un sol diario. Eso no es cobro de cupo, no es extorsión. La dinámica de la extorsión, tal como la conocemos, hasta cierto punto, responsabilidad de las municipalidades. El gobierno local tiene mucha más responsabilidad en el tema de presencia del Estado que incluso el mismo Estado nacional. ¿Quién es el más cercano en la administración pública del ciudadano? No va a ser el Poder Ejecutivo, no va a ser el Ministerio, no sé, de Cultura, ¿no? Va a ser tu municipalidad, la municipalidad de promoción de cultura, al fin y al cabo. Entonces, esta dinámica de las extorsiones ya estaba presente. Y si alguno de ustedes tiene un familiar, ¿no? Un ejercicio, tal vez no sea pues el más metodológicamente válido, pero si tienen algún familiar que ha hecho colectivo, que ha trabajado en construcción civil, etcétera, pregúntenle. ¿En algún momento han escuchado el cobro de cupos? Estoy seguro que el 80, 85, 90% sí. Hace 10 años me cobraban cupo, pagan 1.000 soles, mi empresa paga 1.000 soles semanales para que me dejen trabajar construyendo. No, sí, nosotros pagamos 5 soles a un fulanito X y para poder trabajar por esa ruta, porque él era dueño de esa ruta. Nuevamente, ¿no? ¿Hacia dónde estamos viendo? ¿Quién es el real responsable? Y hay un claro ejemplo, por ejemplo, con tráfico de tierras, ¿no? Con todo esto, es el tema de Carlos Burgos en San Juan del Urigancho. La municipalidad tenía una mucha responsabilidad. ¿Cumplió con su responsabilidad de fiscalización? Preguntémonos, ¿están cumpliendo con su rol de fiscalización? Y miren, no es casualidad que ahora en el Decreto Supremo del Estado de Emergencia se ha puesto claramente que el municipio, bueno, las entidades de fiscalización, SUNATO, Sinergim, Sutran, todos ellos, CITEL, tienen que fiscalizar, porque en la fiscalización hay mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad, ¿no? Porque lo ilegal, y al fin y al cabo eso tiene un procedimiento, pero en la fiscalización tiene mucho que ver. Lo mismo para la minería ilegal, lo mismo para el tráfico de insumos químicos. ¿Cómo se crea cocaína? Con insumos químicos. ¿Y quién fiscaliza los insumos químicos? La SUNAT. ¿Cómo hay minería ilegal? Mediante maquinaria pesada. ¿Y cómo se mueve la maquinaria pesada? Mediante combustible. ¿Quién fiscaliza los combustibles? O Sinergim. ¿Cómo se extorsiona? Mediante llamadas o chips telefónicos. ¿Quién fiscaliza eso? O Citel. ¿Me dejo entender? O sea, espero ayudarles tal vez, ¿no? A que tengan una visión un poquito más amplia, pero se está hablando de eso, de la responsabilidad que se tiene en las extorsiones, ¿no? Nuevamente, y aquí ya con esto creo que voy terminando por el tiempo, ¿no? ¿Quién fiscaliza cómo se realiza el trabajo sexual? No, la explotación sexual en hoteles. ¿Quién fiscaliza el funcionamiento de hoteles y quién da licencia de hoteles en una zona donde evidentemente no es comercial, donde no pasa nadie y hay como 40 hoteles ahí en fila? ¿Quién da el visto bueno? ¿La fiscalía? ¿El poder judicial? ¿La policía? ¿Quién da la responsabilidad? ¿Quién da el visto bueno? ¿Quién autoriza que se construya un hotel o que funcione un hotel en una zona donde evidentemente no es comercial, donde siempre fueron casas? Pero ¿quién autoriza? La respuesta está ahí. ¿Por qué no miramos hacia ahí? Más allá de pensar en el Congreso, que sí es importante la representación nacional, pero tenemos un gobierno local.
Y ellos tienen responsabilidad, más responsabilidad incluso. Cuando a mí me preguntan y me dicen, ¿quién crees que tiene responsabilidad? El municipio. Y no es porque trabaje en la PNP, no, sí sé que tienen responsabilidad, pero ellos tienen responsabilidad en otro ámbito, ¿no? En el tema de persecución del delito, tienen otro ámbito. Ya una vez hecho el delito, ¿no? Ellos ya tienen que perseguirlo, evidentemente. Y tienen que perseguir el delito junto con la Fiscalía, junto con el Poder Judicial y el INPE. Pero nuevamente, ¿quién fiscaliza que hayan hoteles en Lince? ¿Quién fiscalizó que se hayan creado como 40 hoteles? Y en una sola manzana. ¿Acaso es una zona pues donde hay un aeropuerto, llegan un montón de... Son preguntas que tal vez no sé si se hicieron en su momento, pero ahí está. El Mall del Sur, no sé si alguno es de San Juan de Miraflores, ¿no? Se creó el Mall del Sur, pasó 2 meses, 6, 7, 8 hoteles. A la vuelta 9, 10, 11 hoteles. ¿Y quién dio el visto bueno? ¿De quién es el rol de fiscalizar el cumplimiento, ¿no? Que cumplan los estándares, todo eso? Es la policía que tiene su ingeniero de construcción civil, ¿no? Y dice, ah, no, sí, hay que darle. No, no, la policía es el fiscal, ¿no? Que dice, ah, oye, mira, ¿sabes que han abierto un nuevo hotel? ¿Estará cumpliendo con todos los requisitos? No, es la municipalidad. Lo mismo con las extorsiones. ¿Quién fiscaliza que no hay, que hayan ambulantes? Seguramente en algún momento ustedes se han estacionado con su familia, etcétera, ¿no? En un espacio público. Viene corriendo una persona y le dice, te cuida el carro. Si le dices que no, te dice, oye, pero aquí puede pasar algo, ¿ah? Te pueden robar, se puede romper tu luna. Eso es extorsión. Porque yo es un espacio público, porque le tengo que pagar a una persona X. Y esos 3 soles, 2 soles son para él, un sol para que se hagan la vista gorda, los que fiscalizan justamente eso. Y aquí empezamos. Una extorsión sistemática, un delito predatorio, parásito, que vive de los demás. Eso es la extorsión, que vive de los demás, que actúa como ejercicio paralelo al Estado coercitivo, considerado un impuesto ilegal, porque yo pago para realizar algo, que eso al final es un impuesto, ¿no? Que yo pago para realizar algo, realizado por el crimen organizado, por organizaciones y bandas criminales, la Yakuza, la mafia rusa, las FARC, los Zetas en México, las bandas de motociclistas en Alemania, que también tienen su extorsión, la Cosa Nostra, la Nangreta, la Camorra en Italia, se relaciona con la gobernanza criminal, con economías ilegales, ¿no? Y la extorsión sistemática va a depender de condiciones institucionales arraigadas, problemas en los gobiernos locales, problemas en las instituciones de persecución del delito, ¿no? Persecución penal del delito, interacción entre diferentes actores sociales, ¿no? Y aquí tenemos un rombo triángulo muy interesante, ¿no? Donde tenemos 3 actores: Estado, sociedad civil y crimen organizado. Estado con su capacidad de respuesta, con su ausencia, la sociedad civil con el capital social cognitivo, con el capital social estructural, y el crimen organizado, con la infiltración en el Estado y con las condiciones de capacidad de coerción. Bueno, con esto termino. Espero que les haya gustado la sesión. Y nuevamente estoy agradecido con José Luis, con la gestión y con todo ello. Si desean que siga abordando en este tema, estoy bienvenido para poder ayudarles, seguir indagando. Hay mucho que hablar de esto. Y bueno, espero que les haya gustado. Quedo atento, creo, a preguntas si hay tiempo. Y si no, pues continuar. Sí, no, de hecho, muchas gracias. Agradecemos bastante la exposición del licenciado Jaime Olivas Vera, que sin duda ha sido muy enriquecedora. Nos ha ayudado bastante a analizar esta estrecha relación entre la criminalidad, las economías ilegales, ¿no? Y la relevancia que tiene el Estado. Bueno, en puesto que por cuestiones de tiempo debemos dar cierre a esta gran jornada académica, vamos a sintetizar lo que son algunas preguntas realizadas por los presentes en lo que es el formulario. Entonces, nos preguntan, ¿por qué el Estado ha perdido un relativo control sobre las economías ilegales y a qué se debe el acceso al poder de los agentes de las economías ilegales? Bueno, la primera pregunta, ¿no? Voy a responder la segunda, ¿no? De cómo han accedido al poder político a la representación nacional. Simple, dinero. Mueven mucho dinero. Y ese dinero les ha permitido ir captando municipalidades, ¿no? Después de municipalidades, partidos políticos, después de partidos políticos, representación nacional, han cambiado las leyes a su favor, pues ahora vamos a tener una participación amplia, ¿no? de mercados ilegales, de economías ilegales. La primera pregunta, la primera parte de la pregunta la respondes, por favor. ¿Me puedes decir nuevamente, por favor? Claro.
es por qué el Estado ha perdido un relativo control de las economías ilegales. Ya. ¿Por qué el Estado ha perdido? Primero, porque durante mucho tiempo hemos dejado pasar esto de lado. El Estado ha dejado pasar de lado esto. ¿Cómo lo ha dejado pasar? Pues no ha atendido los factores estructurales. Y aquí hay una gran responsabilidad de la academia. ¿Quiénes son los encargados de decirle al Estado cuál es el problema que está vigente en la sociedad? ¿Cuál es el problema social actual? Los académicos. Si los académicos no estudian bien el problema, si nosotros no estudiamos bien el problema, no investigamos bien, ¿cómo van a tener evidencia científica los tomadores de decisiones para hacerlo? Claro, tal vez no escuchen, ¿no? Sean testarudos, sean tercos, pero si está ahí, también hay que hacer mea culpa, ¿no? Es que una revisión bibliográfica rápida, ¿no? ¿Cuántos escritos de economías ilegales en el Perú? Y creo que por ahí también tiene que ver. Y segundo, también, pues, claramente han llegado al poder y han permitido que avance. Corrupción, no hay otra, ¿no? Bien, me parece que Esperanza ha levantado la mano. Tienes el pase. Sí, hay un comentario súper rápido ahora. Creo que también, o sea, respondiendo también a lo que mencionaba el profesor Jaime, es que en Perú se tiene una alta tasa, hay muchos casos de crimen organizado, la extorsión, como lo mencionaba, ya es sistemática, pero también creo que se debe a que no se ha institucionalizado como tal, por ejemplo, una carrera de criminología, que es muy distinta a criminalística. Y es en base a ello, o sea, yo entiendo que no es una carrera porque evidentemente no se conoce mucho de ello, de hecho es una disciplina muy nueva eh, y que, bueno, también por la oferta laboral, que quizá no es muy buena, pero justamente es porque es nueva. Eh, lo que quería mencionar era que el Perú sigue teniendo una visión de la criminología bastante anticuada, que realmente solo se centra en estudiar el delito y al delincuente, a la persona infractora, imputada, etcétera. Y poco también se ha visto a qué pasa con las víctimas de extorsión, que ahí viene también la disciplina de la victimología, por ejemplo, que no se habla casi nada en Perú. Y justo mencionando lo que mencionaba también de los municipios, que son la primera institución más cercana que nosotros tenemos y que son realmente las, digamos que tienen mayor corresponsabilidad en lo que es el crimen organizado, en este caso los grupos locales criminales, ¿no? Eh, lo que quería justo mencionar era que justo había una teoría del Estado débil, donde, por ejemplo, acá, al menos en Chile, se disputa demasiado lo que es instaurar policías municipales. O sea, se ve mucho del lado, y creo que también pasa en Perú, que se está viendo medidas netamente punitivas y netamente populismo punitivo. Simplemente aumentamos sanciones, simplemente que aumentemos los policías, aumentemos cárceles, pero realmente no estamos viendo en ningún momento políticas de prevención. E incluso cuando mencionaba también este mapa de calor, de en qué zonas hay mayor crimen, delitos, se puede caer en la, ay, en la criminalización de ciertas zonas. Y eso es bastante preocupante porque al tú criminalizar un barrio, un distrito, en vez de verlo como un barrio que puedas implementar programas, políticas sociales, lo único que vas a implementar son, ok, hay que colocar más policías allá, más serenazgos, y realmente yo creo que eso es mucho más perjudicial para el distrito en sí. Otra cosa, creo que eso era todo mi comentario que quería hacer. Ya. Gracias, sobre todo fue muy buena clase, muy buena clase. Bien, agradecemos también tu comentario y ya para finalizar, en nombre del taller de política comparada, reiteramos otra vez nuestro profundo agradecimiento con el licenciado Jaime Olivas Vera por su valiosa exposición, así como también a todos los asistentes por su participación. Pero antes de despedirnos, les pedimos a todos que enciendan sus cámaras para poder tomar una foto de recuerdo. Angélica, mientras puedo hacer un comentario bien rápido mientras prenden su... Claro, creo que Sí, sí. nuevamente agradecer al taller por invitarme, realmente. Estoy muy contento porque ya estoy
pudiendo trasladar mi conocimiento, ¿no? El conocimiento que he adquirido en el observatorio, que ahora es división del Observatorio del Crimen, que también yo lo conocí cuando era muy chiquito. Y les invito a que, si les gustan esos temas, inmiscúyanse. Es un mundo muy bonito, el tema del policiamiento. Llevo ahí 2 años y medio, conozco la policía desde muy adentro. He podido conversar con el comandante general, hasta con el último suboficial de tercera. Y realmente nosotros, es un espacio donde nosotros tenemos que meternos, y más que meternos, tenemos que colaborar, ¿no? Porque creo que ahí está nuestro deber como profesionales. ¿Queremos un cambio? Sí, hay que trabajar con ellos, ¿no? ¿Queremos que mejoren? Sí, hay que ayudarlos, porque al fin y al cabo nosotros somos los que escribimos, y la ciencia política tiene un campo muy grande ahí. No hay ninguna otra disciplina que está ahí, así que se las dejo ahí. Nuevamente agradecido con el taller. Si ustedes desean pues otra sesión, perfecto, estoy aquí. Creo que con José Luis hice las coordinaciones. Si nuevamente desean que les apoye o colabore con algo, perfecto. Si están llevando alguna investigación ustedes, están escribiendo algo, su tesis, lo que sea, creo que José Luis les puede pasar mi número, ¿no? No hay ningún problema. Yo con mucho gusto los ayudo, ¿no? Este tema me apasiona mucho, es mi hobby, así que estoy feliz. Eso nada más, Angélica. Oh, muchas gracias, licenciado. Estoy segura que todo el conocimiento que nos ha brindado en esta sesión nos ha ayudado bastante a tener bastantes alcances significativos. Bien, chicos, para cerrar, les pido otra vez sus cámaras. Queremos llevarnos un lindo recuerdito de la sesión. Qué mejor que una foto. Muchas gracias, Claudia. Bien. Sin más que decir, chicos, muchas gracias otra vez por su participación, por su asistencia, y damos culminada la sesión. Buenas noches.